Hola, Julia. Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue con la revisión del material? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Porque también es válido. Buen día, Miss. Buen día. No tengo dudas. Estaba entendible y estaba pequeña la lectura. Hablaba de la relación del derecho con el comercio exterior. Exactamente, que es más o menos lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, nuestra materia se llama legislación arancelaria y como podrán ustedes observar, pues nuestro primer tema nos está pidiendo comprender cómo se relacionan las diferentes ramas del derecho con precisamente con el comercio exterior. Y para esto lo que vamos a hacer es conocer cada una y cómo a partir de eso podemos comprender mejor la relación que tienen, ¿sale? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar, bueno, entonces, si no hay dudas de lo que vieron en la plataforma, vamos a empezar. Es necesario entender primero cómo se clasifica el derecho público, ¿sale? Que es precisamente en donde está ubicado el derecho fiscal. Entonces, les preparé este pequeño esquema en donde, bueno, estamos revisando los diferentes partes, bueno, que ahora sí que es como bueno, yo lo veo como un arbolillo, en donde estamos viendo cómo se van desplazando a partir del derecho público los diferentes tipos de derecho. Y bueno, el que más ahorita, el que nos afecta en esta parte es el derecho financiero y precisamente la parte del derecho fiscal. Bueno, ¿qué es el derecho financiero?
bueno, pues este es una actividad, bueno, va a regular la actividad económica del Estado y los organismos públicos que lo confirman, o perdón, que lo conforman. Por un lado, lo que va a hacer el derecho financiero es ver de dónde el Estado va a buscar obtener estos recursos económicos y por otro lado va a ver cómo pueden disponerse estas condiciones para efectuar precisamente lo que es el gasto público, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las dos principales actividades o las dos principales situaciones que el derecho financiero revisa. Primero, de dónde el Estado obtiene los recursos y por otro lado, cómo va a gastar ese dinero que está obteniendo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tiene el derecho financiero? En primera instancia, precisamente partiendo de lo que acabo de mencionar, pues cuáles son las que tiene que implementar formas para obtener esos ingresos que precisa, ¿no? Y la otra es, pues, que a partir de esos ingresos que tiene, pues debe de buscar, planificar y organizar sus gastos, ¿sale? Ahora, nosotros sabemos que debido a que estos ingresos, estos tributos que también le llamamos, son la mayor fuente de ingreso del Estado, pues ya sabemos que esta mayor fuente de ingreso pues proviene precisamente de los particulares, ¿no? Y a partir de esta situación es por lo que se genera una rama específica que va a revisar solamente la actividad precisamente de los ingresos provenientes de los particulares. Y esta rama es lo que se conoce como el derecho fiscal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me podría repetir, por favor? Dijo que el primer objetivo era implementar formas, pero ya no escuché de qué, y el Sí, segundo era planificar y organizar, eso sí lo escuché. sí. El primer objetivo es que implemente formas para obtener ingresos y el segundo es que planifique y organice sus gastos. Sí, gracias. Bien, entonces, partiendo de esto, como decíamos, se crea una rama en particular del derecho financiero que va a revisar precisamente cuáles son, bueno, más bien va a revisar cómo va a regular los ingresos que provienen de los particulares. Y esta rama es el derecho fiscal. Entonces, bueno, aquí les voy a poner una definición de lo que, de acuerdo a este libro, entendemos como derecho fiscal. Entonces, si se fijan, esta definición es muy clara, porque nos está diciendo que, bueno, que está estableciendo los derechos y obligaciones de las personas para que contribuyan al gasto público y también, bueno, el Estado está siendo el ente que va a regular precisamente esa recaudación de estos gastos, ¿sale? Si se fijan también esta definición va muy en congruencia o en concordancia con lo que acabo de explicar de dónde proviene, ¿no? Mencionamos que proviene del derecho financiero, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el objeto del derecho fiscal? Porque eso también hay que entenderlo. Cada una de estas partes, bueno, tienen un objetivo, un porqué, si así lo queremos entender. Entonces, bueno, el objeto del derecho fiscal es, en primera instancia, pues recaudar la mayor cantidad de ingresos para que el Estado pueda enfrentar
¿cuáles son? Pues las obligaciones que tiene, porque acuérdense que el Estado también tiene que hacer pagos, entonces esa es una situación que debe de cubrir. Tanto, no solamente con nosotros como, como gobernados, sino también con los proveedores que también le ayudan o colaboran en la situación de algunos servicios, por ejemplo. Y otro objeto que tiene este derecho fiscal es precisamente salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Hay una situación, no sé si han escuchado, que se llama actos de molestia. Cuando le escuchen eso, significa que, que la autoridad no puede o no debe actuar de forma arbitraria, e ilegal. Es decir, tiene que ser 100% apegada a la ley. Eso es un acto de molestia, ¿sale? Entonces, bueno. Y bueno, acuérdense que la recaudación de impuestos siempre va a ser un acto legal. Eso es también otro concepto que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Pero esto de actos de molestia es como, o sea, es un término, pero, o sea, ¿como en qué momento aplica o cómo? Por O sea, es ejemplo, decir, un acto de molestia puede ser cuando vayan contigo para revisar qué estás haciendo. Por ejemplo, hicieron tu declaración y resulta que bueno, esto sea, por ejemplo, en comercio, un acto de molestia puede ser cuando vayan a verificar el domicilio de la empresa. Es un acto de molestia, pero es una situación que la autoridad debe de hacer para revisar que efectivamente el domicilio que está declarado pues exista, ¿sale? Porque acuérdense que cuando ustedes hacen su RFC, tienen que revisar, bueno, les van a pedir un domicilio y después la autoridad debe de revisar que efectivamente ese domicilio exista. Y luego, si se fijan, cuando ustedes los que están trabajando sobre todo van a entender esto, cuando imprimen su constancia de situación fiscal, aparece, ¿no? Domicilio verificado o localizado o no localizado. Entonces, bueno, eso sería un ejemplo de un acto de molestia. entonces, un acto de molestia es pues en sí, un acto, algo que realiza la autoridad, pero que debe de ser de acuerdo a la ley y que no puede. Exactamente, no puede ser. Sí, es un acto temporal porque va a afectar a la persona y requiere una autorización previa. A lo mejor, por ejemplo, bueno, acuérdense que esto está en de alguna manera va con lo que viene, nos dice la Constitución en el artículo 16, que dice que no puede ser molestado ni en tu persona ni en tu domicilio. Pero aquí, bueno, ¿por qué se justifica o por qué es? Porque tiene que ir por escrito, tiene que ver una situación por la cual vayan a ti y te pidan información, vayan a ti y necesiten que aclare cierta situación. En este caso, por ejemplo, que estamos viendo lo que es el derecho fiscal, pues en materia fiscal, que sería a lo mejor lo que les digo, o sea, que no hayas declarado bien tus impuestos, que esté mal tu RFC, tu domicilio, etcétera. Sí, ya la entendí, gracias. Entonces, aquí por esto también otra cosa. Cuando se realiza un acto de molestia, no debes de violar los derechos de las personas, se tiene que llevar a cabo guardando la dignidad de la persona, debes de hacer el procedimiento tal cual lo marca la ley para que no vaya a haber alguna situación en donde se preste a que exista un acto ilegal. Siempre hay que guardar esa parte. ¿Ya quedó más claro? Sí, Miss. Perfecto. Ok, bueno, entonces,
en esta parte de lo que les decía, ahora, ¿cuál es nuestra, de alguna manera, nuestra base en materia fiscal? Nuestra base legal en la materia fiscal, pues el Código Fiscal de la Federación. Acuérdense que el Código Fiscal de la Federación va o comprende todas las disposiciones que rigen en materia fiscal. Eso es importante mencionarlo. Entonces, ¿cuál es la relación del derecho fiscal con el comercio exterior? Bueno, aquí lo que voy a explicar es lo siguiente. Existe lo que se llama leyes impositivas. ¿Qué es este concepto? Bueno, una ley impositiva lo que va a hacer o son aquellas que van a establecer un impuesto, ¿sale? Así como el desarrollo de sus elementos, que serían los sujetos que están obligados a pagar precisamente este impuesto. También las leyes impositivas nos van a indicar la forma en la que se causa el impuesto, la forma en cómo se va a calcular y además todas esas obligaciones que de manera inherente debe de tener, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona esto con el caso del comercio exterior? Pues bueno, nosotros tenemos 3 leyes impositivas en materia fiscal, que sería la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley de comercio exterior y la ley aduanera. Y ahorita vamos a explicar por qué estas se vuelven o cumplen con el requisito de ser leyes impositivas. Primero, si se fijan, en el caso de la ley de comercio exterior, nosotros encontramos en los artículos 12 y 13 de la Ley de Comercio Exterior qué son los aranceles, cuáles son los tipos de aranceles y bueno, y también nos están comentando estos artículos que son aplicables con base a, ya dependiendo del tipo de arancel, ¿no? El ad valorem, el específico y el mixto. Y entonces, a través de estos aranceles, pues estamos determinando, en algún caso, el impuesto general de importación, ¿sale? Entonces, estamos cumpliendo con esta situación que es, de alguna manera también nos está mencionando la ley de comercio exterior, quiénes son los sujetos que están obligados al pago de estos aranceles, de qué manera se causa, ya lo conocemos, y cuáles son las obligaciones inherentes, pues ya sabemos que al momento de conocer a través de una fracción arancelaria, qué tipo de arancel es, pues la obligación es el pago de ese arancel, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, bueno, por otro lado tenemos a la ley de comercio exterior, perdón, la ley aduanera. ¿Qué pasa con la ley aduanera? La ley aduanera va a determinar los impuestos al comercio exterior que se causan precisamente de la introducción o extracción de bienes. Entonces, nuevamente estamos cumpliendo con esta parte de la ley impositiva que nos dice que debemos de explicar de qué manera se causa este impuesto. Dos, entonces, nosotros sabemos que en las diferentes operaciones de comercio exterior existe la obligación de cubrir diferentes tipos de obligaciones. Tenemos diferentes impuestos que se causan siempre y cuando se realicen ciertas situaciones, ¿no? Y ya sabemos que tenemos diferentes impuestos. Tenemos el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, y bueno, este no es un impuesto, pero sabemos que lo tenemos que cubrir, que es el derecho de trámite aduanero. Entonces, basado en esto, nuevamente estamos cumpliendo con
podríamos decir, los requisitos que nos marca las leyes impositivas. Y con lo que respecta a la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación, aquí sabemos que la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación al inicio menciona que tenemos que, bueno, que lo están obligados a cubrir, bueno, a los interesados, no me acuerdo que decía esa parte de la ley, o ustedes en el primer párrafo de la ley revísenlo, pero claramente está diciendo quiénes son los que están obligados y además, bueno, no nos menciona la manera en la que se causa, pero básicamente por el hecho de entender, por eso es la relación de varias de las leyes de comercio exterior, la aplicación de ellas, podemos entender que se entiende claramente la forma de, la manera en la que se causa y se calcula, porque cuando nosotros vemos en la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, ¿cuál es? Pues ya podemos entender a qué tipo de arancel estamos tratando y basado en eso, cuál es el cálculo que vamos a realizar. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, Miss. Perfecto. Bueno, ahora vamos a revisar cuál es la relación que existe entre el comercio exterior y el derecho civil y mercantil. Así, ahorita como hicimos este mismo ejercicio con la parte del derecho fiscal, entonces, bueno, esta es otra rama que también nos afecta, que también debemos de conocer y que necesitamos comprenderla para ver cómo se relaciona. Entonces, en las diapositivas ustedes tenían la definición del derecho mercantil, que es un orden jurídico de carácter general que se aplica en 3 situaciones: en actos de comercio, a las personas que los realizan y a las cosas o bienes de los actos de comercio. Entonces, bueno, aquí en la pantalla les estoy poniendo nuevamente cómo se clasifica, que viene de la rama del derecho privado y está parte del derecho civil y de la parte del derecho mercantil. Entonces, aquí acuérdense que en esta parte, igual y lo han visto con sus docentes de derecho, les van a hablar que, bueno, hay un objeto, hay un sujeto, que de alguna manera están actuando dentro de ahora sí que dentro del derecho. Entonces, en este caso, el sujeto del derecho mercantil, pues es el comerciante, porque es la persona propietaria de un comercio o que realiza un acto de comercio, que en este caso es comercial, o que se dedica a la compra-venta, o que intercambia bienes y servicios. Y si se fijan, este último, pues es una actividad que nosotros generamos en comercio exterior. Entonces, ya sabemos que en la parte del derecho mercantil, pues el ordenamiento jurídico que aplica es el Código de Comercio y pues se va a apoyar de algunas leyes que lo van a complementar. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, aquí tenemos el ejemplo claro. Ay, espérenme, no les puse. Ahí está la definición del derecho mercantil. El ejemplo claro de cuáles son las leyes que lo complementan, pues tenemos 4. En primer está la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esa es la primera. La segunda es la Ley General de Sociedades Mercantiles. En tercera está la Ley de Comercio Exterior y la cuarta es la Ley de Navegación. Para los que, bueno, no sé si ya tomaron o tienen información de alguna de estas 4 leyes. Yo, la de comercio estoy segura que sí, pero de las otras 3.
Miss, me falta una. ¿Esas estaban en las diapositivas? No. Es que en las diapositivas Vuelvo a estaban... repetir. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ley General de Sociedades Mercantiles. Ley de Comercio Exterior y Ley de Navegación. Esas serían las leyes. Entonces, bueno, aquí la pregunta sería es ¿cuál de las que acabo de mencionar es la que tú, o de las, bueno, obviamente yo digo que tú tienes conocimiento de la Ley de Comercio Exterior, pero de las otras tres, ¿hay algún acercamiento que hayas tenido en alguna otra materia? No, yo solo en la suya, cuando se acuerda que el cuatrimestre pasado hice la exposición y que mencioné hablaba yo de cuando llega un buque del aviso de arribo y de todo eso. Ajá. Revisé la ley de navegación y de ahí saqué unos artículos, pero en alguna materia que lo haya visto, no. Ok. Bueno, ¿por qué les pregunto a estos chicos? Para que también, bueno, supongo, yo digo que, bueno, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no la han visto, pero conmigo la hemos mencionado y ahorita les voy a explicar en dónde. Espero que se acuerden porque sí lo hemos visto. La Ley General de Sociedades Mercantiles es claro, esta la vimos, bueno, esta la van a ustedes a ver o a observar, bueno, cuando estén viendo la parte de cómo hacer una empresa, bueno, las diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen, eso sí lo van a, estoy Perdón. segura que la van a Sí, revisar ahí. es la de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la vi también en Derecho Mercantil. Ándele. Y Ajá, bueno, la sí ley me de acuerdo. navegación yo creo que también porque les tienen que explicar los diferentes, la parte de, ajá, precisamente de los barcos y cómo es lo de los capitanes y no sé qué, algo así por ahí va. Bueno, entonces, estas leyes precisamente son complementarias, van a regular diferentes actores. Bueno, en el caso de la ley de navegación, pues regulan el transporte por vía fluvial. En el caso de, bueno, lo que comentábamos, la ley de sociedades mercantiles, pues las empresas, las sociedades y, bueno, la ley de comercio exterior, la parte del comercio internacional y la ley general de títulos y operaciones de crédito, pues la parte de las inversiones extranjeras, algunas empresas, etcétera. Ese es más o menos lo que todas estas leyes complementarias apoyen aparte del derecho mercantil. Pero bueno, vamos a revisar ahora cómo estas leyes, bueno, o cómo se relaciona el derecho mercantil con el comercio exterior, que era lo que teníamos que revisar. Estas son las leyes impositivas que vamos a revisar dentro de esta parte. En primera instancia, tenemos que, bueno, la legislación aduanera va a recoger ciertos conceptos que son creados y regulados por el derecho mercantil. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, pues ustedes saben, las facturas, los actos de comercio, almacenes y sobre todo, pues la figura de la compraventa internacional, ¿sale? El artículo 576 del Código de Comercio nos dice que el contrato de transporte mercantil será cuando, y bueno, ahí nos habla de dos situaciones, cuando tenga por objeto mercancías y la segunda situación es cuando cual sea su objeto, el portador sea comerciante. Entonces, ahí de alguna manera nos está hablando de esta parte del transporte mercantil, que es una actividad que desarrollamos en comercio exterior. La fracción
séptima del artículo 75 del Código de Comercio también nos habla de que va a considerar a las empresas transportistas como los que realizan actos de comercio. Y por lo tanto, estamos hablando de que se puede hablar precisamente de que está existiendo un contrato de transporte mercantil. Entonces, si se fijan, hay una relación de esta fracción séptima del artículo 75 con el artículo 576 y es un acto de comercio. Entonces, nosotros, como sabemos, el contrato de transporte pues tiene derechos, pero también tiene obligaciones, tanto para el porteador, como para el remitente, como para el consignatario, y el documento que precisamente representa este contrato, pues es la carta aporte. Que bueno, esto estamos hablando del transporte por vía terrestre, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, Miss. Perfecto. Bueno, otro caso que tenemos es la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. ¿Por qué puse con relación con la ley aduanera? Y ahí es en donde nos vamos a acordar porque lo vimos el cuatrimestre pasado. Cuando utilizamos los almacenes generales de depósitos, ¿se acuerdan que comentamos que dentro de, no, sobre todo en el régimen de depósito fiscal, recordamos que estos lugares están obligados a guardar los bienes depositados y que van a restituir los mismos en el estado en el que los han recibido? O sea, así como llegan, así los tengo que regresar. Punto y se acabó. Y bueno, aquí mencionamos cuando vimos esta figura que se apoya de dos leyes, la ley aduanera y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para la regulación de esto, porque acuérdense que los almacenes generales de depósito realizaban otro tipo de actividades que apoyan la actividad de comercio exterior, pero que también precisan de esta Ley General de Organizaciones para su funcionamiento y control. Entonces, bueno, de aquí que estén relacionados con el comercio exterior. Ok. Otra aplicación que encontramos es, bueno, otra relación que encontramos precisamente es con las cartas de crédito, que es otra actividad, una forma de pago que nosotros vamos a ver en esta materia. En comercio internacional, las cartas de crédito las utilizamos como un medio de pago precisamente para las transacciones internacionales. La carta de crédito, pues, es una orden de pago que va a expresar en un documento que es que se ponga a disposición de una persona una determinada cantidad y de alguna manera en esta cantidad también se va a poner un límite que está expresado precisamente en este documento. Y bueno, este documento, la carta de crédito, está regulado precisamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 311 al 316. Entonces, bueno, esta es una actividad que utilizamos en comercio exterior como un medio de pago muy utilizado, de los más confiables, y bueno, pues está regulado por esta ley. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de cómo se relaciona el derecho mercantil con el comercio exterior? No, estas últimas son por medio de los bancos, ¿verdad? Sí, no, porque por ejemplo también Bancomex es muy famoso en la parte de poder de brindar este servicio
de cartas de crédito. Y no precisamente Bancomex es de la banca de comercial. Acuérdense que Bancomex es de la banca de desarrollo. Ok. Bueno. Sí. Ahora, derecho civil, pues aquí lo que tenemos que entender en esta parte del derecho civil es más que nada que comprende lo que es la regulación alrededor de la persona, de sus bienes, de las obligaciones, de lo que son los contratos, las familias y las sucesiones. De alguna manera es como lo podemos observar. El ordenamiento jurídico que regula al derecho civil es el Código Civil, y este Código Civil se conforma de 4 libros. El primero habla de las personas. En este va a incluir información del derecho familiar. En segundo lugar, estamos viendo el libro de los bienes. Aquí está abarcando lo que se relaciona con las cosas. El tercer libro es de las sucesiones. Y el cuarto libro está dividido en 2. La primera parte habla de las obligaciones y la segunda parte habla de las diversas especies de contratos. Entonces, explicando esta parte, bueno, ¿cómo se relaciona precisamente el derecho civil con el comercio exterior? Bueno, aquí con respecto a la parte aduanera, tenemos que incluir algunos conceptos del derecho civil, como son creación y transmisión de obligaciones. Ese es el primer concepto. El segundo es convenios y contratos. Y el tercero es, que es el que va, perdón, esos dos: creación y transmisión de obligaciones y convenios y contratos. Y bueno, vamos a poner como ejemplo, para poderlo comprender un poquito mejor esta relación, el contrato de compra-venta internacional. Bien, para eso te diría que en el Código Civil, en el artículo 1792, nunca pensé que iba a decir ese número tan grande en un artículo, pero así es, el artículo 1792 nos dice que un convenio es un acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Fíjate bien, nos dice que es acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Entonces, los convenios se producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contrato. Este artículo 1792, para ser más rápidos y claros, nos está hablando de lo que es un contrato. ¿Para qué? Para el derecho civil, ¿ok? Bueno, ahora el artículo 2248 de este mismo ordenamiento nos dice en qué momento sucede una compra-venta. Y este artículo nos dice que hay una compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Esta actividad, si lo revisas, pues es lo que hacemos en un contrato. En un contrato se presentan las personas que van a participar en él y precisamente, ¿no? Acuerdan cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno y sobre todo lo que dicen, ¿no? Que se obligan a pagar. Eso también es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, Miss. Ok, entonces, ahora, seguimos con la parte del contrato. Ay. El Código Civil también nos habla de dos elementos muy importantes en la formación de un contrato. Nos habla de que debe existir elementos de existencia y elementos de validez. Y bueno, ahorita tú me vas a decir qué es eso, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de un elemento de existencia, nos referimos a que debemos tener el consentimiento, el objeto de materia del contrato. ¿Qué es el consentimiento? Bueno, que va a existir dos manifestaciones de la voluntad, es decir, que dos personas están de acuerdo en que una va a ser la que va a ofertar algo y otra es la que va a aceptar lo que le están ofreciendo. Eso es el consentimiento. Y el objeto material o objeto de materia, pues son todas las obligaciones que van a nacer del contrato. Por ejemplo, pensemos en un contrato de nosotros en el caso de comercio. Nuestra obligación a lo mejor sería poner a disposición del comprador la mercancía de acuerdo a lo pactado, es decir, que a lo mejor le digamos, va a estar completamente embalada, va a tener 2 pallets, cada pallet va a tener, no sé, 3 camas, etcétera, 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 ¿no? Esas son las obligaciones que tendríamos en nuestro contrato. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Miss. Y bueno, esa es la parte de la existencia. Ahora, cuando hablamos de los elementos de validez, aquí vamos a hablar de 3 situaciones. Una se llama lo que es la ausencia de vicios de consentimiento. ¿Qué es esto? Bueno, significa que cuando tú estás haciendo un contrato o las personas que participan en un contrato manifiestan su voluntad libre de que lo van a llevar a cabo, ¿no? Por eso es precisa y libre, porque sí, tengo toda la intención de agarrar y firmar o agarrar y cumplir con este contrato. Esa es la ausencia de vicios de consentimiento. No hay nada que impida que yo pueda o quiera firmar este contrato, ¿sale? Y otro punto es, dentro de los elementos de la validez, es la causa o fin determinante. Es decir, ¿cuál es el motivo de este contrato? Pues es un contrato compraventa internacional, ¿no? El motivo es la venta de este producto. Y bueno, y por último, tenemos lo que es la forma, es decir, que el consentimiento para hacer este contrato se manifieste en la forma que la ley establece. En este caso, pues tendríamos nosotros que decir, ¿no? Bueno, estamos haciendo este contrato basado en la legislación americana o anglosajona, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿cómo podemos distinguir un contrato mercantil de un civil? Pues debemos de tener claro que en los mercantiles, las enajenaciones de mercancías son con propósito de especulación comercial. Cuando escuchen esta parte de especulación comercial, significa que es con fines de lucro, ¿sale? Es decir, que el objetivo es que yo gane dinero, ¿sale? Y pues eso está perfectamente redactado en el contrato, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, Miss. Entonces, si se fijan, o bueno, de alguna manera ya estamos observando que no nada más, bueno, hay diferentes elementos que utilizamos nosotros en comercio internacional
bueno, que están estrechamente ligados con el derecho en sus diferentes ramas y en sus diferentes vertientes, y que el conocimiento de los mismos nos va a permitir también entender por qué a lo mejor, bueno, ahorita aterrizando la parte de los contratos, ¿no? ¿Por qué tan quisquillosos, tan precisos, tan puntuales son? ¿Por qué tantos elementos se deben de revisar al momento de generar un contrato? Y bueno, de ahí que por eso hay que tener mucho cuidado cuando se firman, ¿no? Porque de alguna manera está involucrado diferentes. Y bueno, a partir de eso, si se fijan, esto nos puede permitir tener una mejor comprensión de cómo nuestra área, nuestra carrera se relaciona con diferentes áreas, y bueno, no está de más el tener el conocimiento para que pues en caso, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de ejercer la profesión, pues si tú te dedicas a la parte de contratos internacionales, pues vas a ver que te tienes que empapar un poquito del Código Civil, ¿no? Ya sea de nuestro país o de otros países, para que tú puedas comprender cómo aterrizar y tener un mejor contrato. Por otro lado, en la parte del derecho mercantil, ¿no? Pues habíamos comentado con lo de los transportes, ¿no? ¿Cómo es esa parte regulatoria? Y en la fiscal, pues 100% con la parte de los impuestos, pues la relación, sobre todo en auditorías de comercio exterior, para que tú entiendas a lo mejor por qué existen muchos actos de molestia cuando no, por ejemplo, no, un acto de molestia puede ser también las notificaciones cuando hay datos generales inexactos o otras, omisión de contribuciones, etcétera. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas. No, Miss. Perfecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este tema del día de hoy, Erika? Con cómo se relaciona el derecho, las diferentes, el derecho fiscal, el derecho civil con el comercio exterior. Ya había yo visto en mi materia de derecho, por ejemplo, lo que le decía del derecho mercantil, lo de los contratos y los elementos de los contratos y todo eso. Pero me llama la atención ahorita lo último que vimos, lo del derecho civil, cómo es la relación con el comercio exterior. Porque pues sí, estamos haciendo, somos personas, tenemos derechos, pero estamos haciendo los actos de comercio y cómo se debe de regular y todo eso. Sí, porque bueno, aquí fíjense también viene la parte en las obligaciones, por ejemplo, en lo del contrato, pues cómo metemos lo de los Incoterms. Porque bueno, acuérdense que los Incoterms no son leyes, pero sí son una actividad que de alguna manera nos va a permitir definir los derechos y obligaciones de las personas en esta actividad. Entonces, bueno, fíjense que también aquí es el punto en donde tenemos que, bueno, revisar cómo se metería, pero pues sin violar la parte legal, porque eso también es importante. Y bueno, aquí es también un buen contrato elaborado, pues si te vas a arbitraje internacional, pues ahí también es de mucha ayuda para los árbitros el cumplimiento de la ley, porque bueno, ahí les va a permitir ver precisamente quién es el que incumplió o no el contrato de acuerdo a lo establecido, ¿no? Eso también es importante verlo. Y bueno, también esto, como les decía yo, aquí ustedes también pueden observar que, bueno, les puede permitir observar que hay diferentes ramas del comercio exterior que están ligadas con estas actividades, bueno, con esta parte de los diferentes ramas del derecho,
y que pues si ustedes deciden dedicar, o sea, para que vean que nos podemos dedicar a varias cosas, ¿no? O sea, está la parte de los contratos, ahorita estaba pasando lo de los almacenes generales de depósito, pues si tú trabajas en uno, pues ya sabes que también es como que está regulado también por la ley aduanera, pero también por otra ley y que bueno, el conocimiento de las dos te permite pues hacer tu actividad, ¿no? Por ejemplo. Y son cosas que pues podemos no tener al 100% percibidas, pero pues ya ahorita con esto nos da un panorama de lo que podemos y debemos conocer. ¿Sale? Bien. Este sería, bueno, una pequeña introducción para que nosotros aterricemos qué es lo que vamos a revisar, de dónde vamos a partir en esta materia de legislación arancelaria. Rápidamente, ¿qué te voy quería preguntar si hay alguna duda con la actividad que se tiene que entregar. No, Miss. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? La siguiente semana vamos a seguir revisando esto que es, bueno, cómo nos relacionamos con las otras leyes, por así decirlo, pero ahora vamos a revisar otro aspecto que también precisamente apoya esta parte del comercio, que es la autoridad aduanera y el contribuyente. Porque ustedes esta palabra de contribuyente seguramente la encontraron o bueno, acuérdense que el Código Fiscal se aplica de manera supletoria con la ley aduanera. Entonces, cuando nosotros acudimos al código porque se menciona en algún artículo, normalmente van a encontrar la palabra contribuyente para todo, pero pues nosotros en comercio exterior, pues ¿cómo entendemos ese personaje? Porque pues ustedes saben que hay muchos personajes, está el importador, está el exportador, por el agente aduanal, pero etcétera. Entonces, ¿cuál de esos es el contribuyente? Entonces, vamos a entender esto, por qué se utiliza ese concepto, qué es el fisco, para qué sirve, por qué hay que entenderlo, y bueno, quiénes son los actores que trabajan en esta parte de la autoridad aduanera entendida desde el punto de vista de la parte fiscal, ¿ok? Y bueno, ese sería el primer tema que vamos a revisar y después vamos a realizar un pequeño debate que, bueno, en módulo te voy a poner algunas condiciones que necesito para esta parte, porque, bueno, el tema que vamos a ver es la parte del agente aduanal. Tú ya conoces qué es el agente aduanal, que en qué artículos de la ley aduanera puedes encontrar información del agente aduanal, pero vamos a hacer un debate. Y para eso, bueno, te voy a poner en módulo cuáles son los requisitos, la información que necesito que revises, porque vamos a hacer un debate de este personaje, entonces para que te prepares y que puedas trabajar en eso, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que vamos a revisar la siguiente semana, de lo que vimos el día de hoy? ¿El debate es para el martes o jueves? Ya no escuché. Ese lo vamos a hacer el jueves. Sí, el debate es el jueves. Lo de fisco es el martes. Sí, Miss. Y no, de todas maneras, les digo, en la plataforma vienen las indicaciones para que no haya ninguna duda en caso de que, bueno, la grabación les salga tarde o algo así, está ahí la información también. Sí, está bien. Bueno, pues entonces, por mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y buen día. Buen día.